Muy bien, hermanos, tengan todos ustedes muy buenas noches casi ya. Les volvemos a saludar de parte personal y de mi familia aquí en casa, todavía con este tiempo de aislamiento, que sin duda no escapa del propósito de Dios que tiene también para nosotros como iglesia, para cada cristiano en particular, donde se encuentre en cualquier parte del mundo. Te invito desde ya de una vez a abrir la palabra de Dios y nuestro corazón a Apocalipsis capítulo 1, por favor, en sus Biblias. Apocalipsis capítulo 1. Vamos a dar lectura desde el versículo 9 hasta el versículo 18 en la palabra de Dios. Quería pedirte un favor, si puedes marcar las expresiones como o semejante a. Vuelvo a repetir, las expresiones como o semejante a son las que continuamente se van a repetir en este pasaje. Lo vuelvo a recalcar, es Apocalipsis capítulo 1, desde el versículo 9 hasta el versículo 18. Vamos a dar lectura entonces y luego te voy a compartir el tema que vamos a estar tratando en esta noche ya. Apocalipsis 1, versículo 9, está el autor de la carta de la última revelación. Miren conmigo Apocalipsis 1:9. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Es decir, que él estaba exiliado. Recuerden que Juan era una persona influyente, sobre todo en las partes de Asia Menor, y el emperador Domiciano en realidad fue puesto en la isla de Patmos para quitarle la fuerza a las iglesias de aquel tiempo, para reducir su influencia. Pero es allí donde él escribe esta última carta que nosotros tenemos en la palabra de Dios, llamada Revelación o Apocalipsis. Otra vez, como la vez pasada estudiamos, tiene que ver con la persona de Jesucristo. Y cómo va a establecer su reino, cómo va a desarrollar el hecho de dar justicia y justo juicio a los habitantes de la tierra que le rechazaron. Vamos a ver diferentes eventos. Sin embargo, hoy nos vamos a concentrar en estos pasajes. Así que él estaba exiliado y en este exilio escribe aquí, justamente en la isla Patmos, por su fidelidad, escribe el libro de Apocalipsis. Miren el versículo 10 del capítulo 1. Yo estaba en el Espíritu, dice, en el día del Señor. Esa expresión es importante porque es la primera vez que aparece en el Nuevo Testamento el día del Señor. Normalmente tú vas a encontrar, o algunos hablan mucho de que esto es una referencia al primer día de la semana que aparece como tal, el primer día de la semana, en otras cartas, sea en el libro de Mateo, en algunos evangelios, en el libro de los Hechos, en la carta a los Corintios. Por lo general aparece esos términos, pero aquí aparece el día del Señor. Él estaba en el Espíritu en el día del Señor y dice, y oí detrás de mí una gran voz. Y ahora empezamos a marcar, hermanos, como de trompeta. Versículo 11, y que decía, yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. 12. Me volví, observen la reacción de Juan, me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno, por favor marca, semejante al Hijo del Hombre, ahí está, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos, por favor marca, como blanca lana. Y otra vez, como nieve. Y sus ojos como llamas de fuego. Versículo 15. Y sus pies semejantes, esa también expresión para marcar, al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Su rostro era como al sol cuando resplandece en su fuerza. Y cuando le vi,
caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último, el que es vivo. Estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Oremos, hermanos, una pequeña oración para comenzar este estudio. Señor, te agradecemos por la revelación futura que nos has dado y que has puesto en tu iglesia, para que sepamos que el tiempo está cerca. Ahora, muéstranos a Jesucristo en su aspecto, cómo será cuando Él venga por segunda vez. Abre los ojos de nuestro entendimiento. Te lo pedimos en la autoridad de aquel que venció a la muerte, que tiene las llaves del Hades, pero también que triunfó sobre el pecado y que pronto regresará. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. Como te dije, su autor de esta carta es el apóstol, el discípulo amado, Juan. Así que él fue exiliado, él va a tener una visión, va a tener la revelación de Jesucristo. Grandes cosas sucedieron en tiempo de aislamiento, por ejemplo. Tú vas a ver personajes que no solo Juan fueron aislados. Pablo escribió muchas cartas desde la prisión. Moisés estuvo 40 días, 40 noches y ahí hablaba cara a cara con Dios como el hombre habla a su compañero. David fue exiliado y tú vas a ver por causa por el hecho de haber sido un fugitivo. Saúl lo perseguía y desde la cueva o varias cuevas escribió varios de los salmos que nosotros tenemos. Isaías, por ser fiel, fue martirizado en realidad y murió por causa de la palabra de Dios, por dar testimonio de Jesús. Jeremías igual, y podemos hablar de Daniel, que fue llevado al exilio, Ezequiel. Sin embargo, acá tenemos al discípulo amado, que nos da la última revelación, algo tremendamente importante e impactante para nosotros. Cuando estudiemos quién es Jesús y cómo será su segunda venida, su aspecto en realidad, Juan va a usar términos de comparación para poder describir al Salvador. Este ya no es el niño que nació en un pesebre, no es el humilde carpintero, este es el rey, este es el juez que vendrá por segunda vez, hermanos. Hay que distinguir evidentemente entre el arrebatamiento o rapto de la segunda venida de Cristo. En el rapto no todos le van a ver. La iglesia va a ser arrebatada, todos los que han creído en Él. Pero en la segunda venida, según Apocalipsis 1:7, si tú tienes ahí tu Biblia, tú vas a ver que todo ojo le verá. Hay una diferencia entre el rapto y la segunda venida. En el rapto Él viene por los suyos, por los creyentes, la iglesia, el espíritu que mora en la iglesia. Pero en la segunda venida Él viene por su nación y viene a hacerle, o le harán guerra, pero Él va a hacer un juicio terrible sobre las naciones. En la primera venida en el rapto no hay anticipo alguno, no hay algo previo que nos diga, ya, esto necesitamos saber, porque aquí nos dice que con esto estamos seguros de que Cristo viene. No hay anticipo para el arrebatamiento. Para la segunda venida hemos visto y hemos estado estudiando que hay señales, y que por cierto algunas ya se están notando, así que nos dice que está cerca el inminente regreso del Salvador. En el rapto será un abrir y cerrar de ojos. En la segunda venida Él establecerá su reino. En el rapto nosotros recibiremos al Señor en las nubes. En la segunda venida, según Zacarías 14:4, Él asentará sus pies sobre el monte de los olivos. Si ustedes leen el libro de Hechos, capítulo 1, cuando justamente narra el acontecimiento de la ascensión de Cristo, Él los llevó hasta el monte que se llama del Olivar, y fue allí en ese lugar donde Él asciende. Si tú ves el libro de Marcos y Lucas vas a ver que describe que es Betania, pero la región, el lugar es el monte del Olivar, así que Él va a volver ahí. Los judíos esperan hasta el día de hoy a su Mesías, que por cierto ya le han rechazado. Cuando Él venga, todo ojo le verá, le van a reconocer que es a Cristo a quien crucificaron cuando vino por primera vez.
Cuando tú ves el arrebatamiento, Pablo termina diciendo que debemos alentarnos unos a otros con estas palabras, pero en la segunda venida de Cristo, la gente se va a desalentar, la gente va a desear morir, va a decirle a los montes caigan sobre nosotros. Así que hay una gran diferencia entre el rapto y la segunda venida de Cristo. Lo que vamos a ver ahora es cómo será Cristo y cómo es su revelación y cómo vendrá por segunda vez. Porque como te repito, este ya no es el mismo Jesús, es decir, en su aspecto y su descripción física, como cuando vendrá por segunda vez. Así que vamos a ver. Y las descripciones acá se dan hablando desde un lugar llamado la isla Patmos. Creo que Dios en su salida no encontró otro lugar para darle esa revelación, en este caso a su siervo Juan. Ahora, hermanos, me gustaría que podamos anotar todo lo que podemos. Hay cantidad de referencias para hablar de estas características de Jesucristo, el resucitado y glorificado. Por eso vamos a ver algunos aspectos diferentes. ¿Por qué es importante distinguir para nosotros los creyentes estos aspectos y estas características? Porque en el capítulo 6, ya por el tiempo no podemos describir todo, pero el anticristo vendrá y se hará pasar por Jesús. Vendrá también en un caballo blanco, vendrá con un arco, tendrá una corona, su nombre se dice que saldrá saliendo, venciendo y para vencer. Tendrá una herida de muerte, pero después, es decir, hasta parece que va a imitar la muerte de Cristo o su aspecto físico cuando Él fue crucificado. La personificación máxima de la apostasía, el inicuo, a quien Pablo llama el anticristo, va a hacerse pasar por Cristo. Si ustedes leen el libro de Daniel capítulo 9, se va a sentar en el templo de Dios y se hará pasar por Dios. También lo recalca Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Y Él no va a venir sin que antes venga la apostasía, temas que estamos tratando, o el pastor lo está tratando los días domingos. Importante que nosotros sepamos esto. Él se hará pasar por Jesús, hará un tratado de paz. Los judíos pensarán que es Jesús, establecerán un acuerdo de paz, Él mismo romperá la paz y luego empezará a perseguir a los santos, dándoles muerte. Algunos los va a decapitar, dice la palabra de Dios. Por eso es importante distinguir, porque en el capítulo 19, ese sí es Jesús. Su descripción es el fiel y verdadero, que en su cabeza hay una corona llena de diademas, que tiene un nombre inscrito que solo Él sabe. Eso nos enseña que hay cosas que descubriremos muchas más de Jesús en la eternidad. Y la Biblia dice que Él vendrá con los ejércitos celestiales y con su ropa de lino fino. Muy llamativo las descripciones que Juan tuvo con respecto a cómo será aquel día. Así que, ¿cómo será Cristo un día en la eternidad para nosotros? Según Juan capítulo 1, Apocalipsis 1, Juan lo va a describir de esta manera. Apocalipsis 1, versículo 11, por favor, leamos. Y que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi a 7 candeleros de oro. Ahora observa, comenzamos. Versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros de oro, observa, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro. ¿Dónde se encontraba Jesús? En medio de los 7 candeleros de oro. Jesucristo habló varias veces que mientras Él está en el mundo, Él es la luz del mundo. Pero un día la luz se fue. Sin embargo, Él dejó su luz a las iglesias. Y Él levantó lo que sería acá los candeleros. Si tú ves el versículo 19 y 20, te va a decir con claridad que estos candeleros representan a las iglesias.
Porque claro, en un mundo tan oscuro, y cuando uno ve Apocalipsis ve tremenda oscuridad, tú vas a ver que Jesús dejó su testimonio. Ese testimonio hoy está en las iglesias. Ese testimonio Jesús lo dejó con la finalidad de alumbrar. ¿Cuándo se prendían los candeleros? Yo me hice esa pregunta. No se usaba en la noche. Se prendían, no se usaba en el día, se usaban de noche para dar luz. Jesús habló mucho de la luz, para describirnos a nosotros que somos la luz del mundo también. Pablo dice somos luminares. Pero acá dice que Jesús está en medio de los 7 candeleros de oro. Juan rápidamente va a hablar de la posición de Cristo. La palabra en medio que describe acá no es la primera vez para hablarnos del deseo de Dios, del lugar que Él debe ocupar en una iglesia, incluso en la nación de Israel. Éxodo 29, 46. Y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para morar yo en medio de ellos, dice, yo el Señor su Dios. ¿Dónde quería y deseaba morar el Dios eterno? En medio de su pueblo. Levítico 26, 11. Además haré mi morada en medio de vosotros, y mi alma no os aborrecerá. Ahí está otra vez el deseo de Dios. Y si tú lees Apocalipsis 21, más adelante, versículo 3, tú vas a ver que dice así, Apocalipsis 21, 3, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, en medio. ¿Se acuerdan cuando los discípulos se escondieron después de la muerte de Jesús? Por miedo a los judíos, los perseguían para darles muerte. Y Jesús se apareció resucitado el primer día de la semana. ¿Y cómo apareció? En medio de ellos. ¿Qué les dijo? Paz a vosotros. 8 días después, porque claro, Tomás no estaba en esa primera ocasión. 8 días después, habiéndole contado a Tomás, él decía, no, si yo no meto mi mano, si no veo la señal de los clavos, no voy a creer. 8 días después, ya Jonás estaba con los demás. Jesús volvió a aparecer en medio. ¿Se acuerdan cuando Jesús dijo, si 2 se pusieren de acuerdo en la tierra, cualquier cosa que pidieren a mi Padre, que está en los cielos, yo lo haré, porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ¿dónde está Jesús, hermanos? En medio, en medio. Esta expresión en medio nos habla de la preeminencia y el lugar que Cristo debe tener en las iglesias. Si tú lees Apocalipsis 2, versículo 1, esta expresión se vuelve a repetir, dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. El que anda, el que vela, el que vigila su iglesia. Qué aliento me da escuchar, y creo que a ti también, que Cristo está en medio. El problema es cuando sacamos el eje, o cuando Cristo no es el centro, o no es el primer lugar de nuestra vida. Dios nos ayude a mantener a Cristo en medio de la iglesia, la roca, en medio de nuestras vidas. Cristo es el centro. Si tú lees el libro de Deuteronomio 10:21, esta palabra en medio, o preeminente, o primer lugar, nos debe hablar de la supremacía de Cristo en todo. Por ejemplo, Deuteronomio 10:21 dice que Jehová debe ser el objeto de tu alabanza. Atención, hermanos, que están encargados de la alabanza. Cuando uno alaba a Dios, ¿para quién lo debe hacer? Para Jesucristo, porque Él habita en medio de la alabanza de su pueblo. Esto nos debe enseñar a los que lideramos. Y tú dices, ¿qué? ¿También habla esto en el liderazgo? Sí. Porque en la tercera carta de Juan había uno que le gustaba tener siempre el primer lugar, Diótrefes. Y Juan, justamente el autor, dice, cuando él vaya iba a confrontarlo, porque parloteaba, deseaba tener el primer lugar. Cuando el libro de Colosenses dice que él es la cabeza de todo principado,
Porque la Biblia dice, para que en todo Cristo tenga la preeminencia, el primer lugar. En la enseñanza, los que enseñamos la palabra de Dios, no enseñamos para ser aplaudidos, la verdad, sino para glorificar al que está en medio. Y esto debe impactar nuestra vida. En su primera carta, el capítulo 4, en el libro de Pedro, Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando Cristo está en medio, hay un impacto. Cuando Cristo es el eje de nuestra vida. Pero qué problema es cuando Cristo no está en medio, ¿no? Todo lo demás se altera. Por alguna razón, Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. La iglesia es de Jesucristo, Él va a cuidar lo suyo. Hermanos que estamos encargados de los ministerios, a veces uno se afana, ¿y qué pasará con el ministerio este tiempo? Pero Cristo va a cuidar y velar por lo suyo. Él va a ocuparse de aquello que Él comenzó. El que comenzó la buena obra, Él la completará hasta su día, hasta su llegada. Estamos en ese proceso todavía, ¿cierto? El que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Esto debe afectar nuestra vida. Que Cristo quiere tener la preeminencia, el primer lugar en todo aspecto de nuestra vida. Observen su vestimenta, por favor. Miren el versículo 12, vamos de frente ya al versículo 13. Y en medio de los 7 candeleros de oro, a uno semejante al Hijo del Hombre. Esta expresión Hijo de Hombre mucho la usa el libro de Ezequiel y una vez en el libro de Daniel. Pero acá se dice, para hablar de Jesucristo, a uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies, ceñido por el pecho con un cinto de oro, su vestimenta. La palabra vestido que llegaba hasta los pies, cuando vi el significado, es la palabra vestido que llegaba hasta los pies, la palabra poderes. En el griego es la palabra poderes. Y eso me habla de la investidura de Jesús, de su autoridad y su poder. Dice acá que su vestido llegaba, era como un vestido hasta los pies, que le cubría casi hasta los pies, dice acá. Y esta expresión aparece en el libro de Isaías. Cuando Isaías tiene una visión de Dios, curiosamente toca estos detalles. Isaías capítulo 6, versículo del 1 al 4, dice así: en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Este trono, dice, era alto y sublime. Sus faldas, o sea, de su vestimenta, llenaban el templo. Ahí está. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Ni ellos podían tocar el suelo, claro, porque era santo. Que por el suelo no, por la gloriosa presencia de Dios. Y el uno daba a otro voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con gran voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. ¿Y cómo estaba vestido Jesucristo acá? ¿O cómo está vestido? ¿Cómo será su segunda venida? Gloriosa, hermanos. Su vestimenta nos habla de su grandeza, de su gloria. Un vestido que llenaba el templo, y acá hasta los pies, porque Él vendrá con poder, dice la Biblia. Él vendrá con poder. El juez, este ya no es el Salvador en sí. Este ahora es el juez, quien puede determinar la vida o la muerte. Y así tenemos que verlo. ¿Cómo nos afecta la siguiente parte de su vestimenta? Versículo 13 al final dice: ceñido por el pecho con un cinto de oro. Y esto nos habla de su justicia, de su grandeza. El libro de Isaías 11:5, en una referencia parecida a esta, dice: y será la justicia cinto de sus lomos, y la fidelidad ceñidor de su cintura. Juan capítulo 13,
cuando Él vino por primera vez y los discípulos discutían, la noche que iba a ser entregado el Salvador, se levantó de la mesa en plena cena. ¿Se acuerdan? ¿Qué hizo Jesús? Se despojó de su ropa y se ciñó una toalla, agarró agua en un lebrillo o en un pocillo para entenderlo. ¿Y qué empezó a hacer con los discípulos que discutían quién tendría el primer lugar? Empezó a lavar los pies polvorientos de ellos. Y en ese momento la discusión se acabó. Y podremos seguir hablando de esto. Se ciñó para servir, pero ahora ya no será así. Aquí habla de su justicia. Aquí habla no solo de su grandeza. ¿Esto cómo nos afecta a nosotros, hermanos? El juez es uno solo. Ese juez viene por segunda vez a hacer justicia a la tierra. El libro de Santiago, hablando de esa segunda venida, dice lo siguiente. Santiago capítulo 5, 8, 9, dice, tened también vosotros paciencia. Eso debemos tener este tiempo. Afirmad vuestros corazones, número 2, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, número 3, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. ¿Cuál es la razón en esa segunda venida? Santiago dice, he aquí el juez está delante de la puerta. En Santiago capítulo 4, el mismo libro, dice, versículo 11 al 12, dice, hermanos, no murmuréis. Así que tenemos 4 cosas frente a la venida de este juez. Afirmamos nuestro corazón, tenemos paciencia, no quejamos unos a otros, pero tampoco murmuramos. Dice, hermanos míos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano juzga a su hermano, y el que murmura de la ley juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Pero después dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar o perder. Este juez puede determinar la vida o la muerte. Y solo este juicio le corresponde al Hijo según el libro de Juan, porque el Padre dio todo juicio al Hijo. Así que esto nos enseña, nos afecta a nosotros. Su vestimenta habla de la tremenda autoridad que tiene Cristo. Versículo 14, por favor, sigamos avanzando en sus descripciones. Versículo 14 de Apocalipsis 1. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, y sus ojos como llamas de fuego. La lana y la nieve, por lo general, son usados en la Biblia para hablar de algo muy blanco, para hablar de pureza, para que entendamos así, o santidad, como también podemos describirlos. Son las 2 cosas más blancas que habían en la tierra. Y no es la única vez que se habla de esto, para hablar de blancura, o para hablar de santidad o de pureza. Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Ahí está. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está. Otra vez la comparación. Daniel 7:9 dice que se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. ¿Cómo era la descripción según Daniel? Vestido blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Otra vez, siempre usando nieve y lana para hablar de su pureza, para asemejarlo a su santidad. Y esto nos habla no solo ahora de su posición, sino también que nos habla de su característica en sí. La primera, creo, característica mencionada en la Biblia de Dios es que Él es santo. Es que Él es puro. Es el juez incorruptible, no se le puede corromper. Hay algunas películas que ustedes van a ver que son un poquito hasta ridículas, cuando los magistrados o los jueces usaban como una cabellera, una peluca blanca, ¿no? Medio chistoso. Pero algo así está describiendo el libro de Apocalipsis en cuanto al aspecto de Jesús, hablando de que este juez es incorruptible, es un juez puro. Luego dice el versículo
14 al final dice, sus ojos como llamas de fuego. Cuando uno ve esto, yo traté de ponerme en los pantalones del apóstol Juan, porque Juan vio a Jesús, caminó con él, lo palpó, dice en su primera carta, estuvo con él, tuvo comunión con él, conversó con él, creo que mucho más él, porque era el discípulo amado. Podría decirnos más cosas que cualquiera. Pero ahora me imagino el impacto que habrá tenido al ver al mismo Jesús en otro aspecto. Y tú dices, hermano, pero cuando Él se transfiguró, ¿no vio igualdad? Tal vez, pero en Apocalipsis las precisiones de su descripción evidentemente lo impactaron, y vas a ver la reacción que Él tiene más adelante. Así que ahora esos ojos tiernos del Salvador son cambiados por ojos como llamas de fuego, dice el versículo 14 al final. ¿A qué se refiere con ojos como llamas de fuego? Y quiero ser bien claro con esto. Aquellos que a veces piensan en que van a poder engañar a Dios. Y Gálatas dice bien claro, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. El libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 13, dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas, sin ropa, y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta, ante sus ojos. Un día le vamos a dar cuenta. Y te animémonos a vivir una vida recta, una vida que pueda ser digna de Él. Salmos 94:9, el que hizo el oído no oirá, y el que formó el ojo no lo verá. La cosa más tonta es pensar que Dios no ve, o que Él pasa por desapercibido, que puede burlar o engañar a Dios. Salmos 11:4, Jehová está en su templo, Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos del hombre. Él ve y puede entender mis pensamientos desde lejos. Él no malentiende nada. Él conoce exactamente quién soy yo, quién es usted, hermano. Y amigo que nos estás escuchando, Él sabe perfectamente cómo es usted, qué está pensando, cuál es su sentir, cuáles son sus intenciones, por qué dijo lo que dijo. Él no malentiende nada, porque sus ojos son como llamas de fuego. Y curiosamente, cuando se habla de la segunda venida de Cristo, en aquel día, Pablo dice que lo que hagamos en el cuerpo, el fuego lo va a probar, sus ojos, para distinguir con qué motivación le servimos, por qué hicimos lo que hicimos. El fuego lo va a probar. Y esto nos asusta, hermano. Hay un pasaje, un ejemplo que brota de la Escritura. Cuando David cometió adulterio con Betsabé, tú vas a ver que cuando él es confrontado, previo a ser confrontado, él trató de burlar toda astucia del hombre, a tal punto que llegó a matar a Urías, tú sabes por historia. Pero el pasaje de 2 de Samuel 11, ¿saben cómo termina? Dice, mas esto que David hizo fue desagradable ante los ojos de Jehová. Pudo burlar todo aspecto humano, pero no pudo burlar a Dios, porque sus ojos son como llamas de fuego, porque sus ojos ven, sus párpados examinan. Asusta, ¿verdad? Pero ese es el Señor en su segunda manifestación. Sigamos, versículo 15. Sus pies, ahora habla de sus pies, semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Hablemos un ratito de esta característica especial. ¿Por qué me gustaría distinguir bien esto? Porque acá dice que sus pies son semejantes al bronce, pero dice bronce bruñido, refulgentes como en un horno. Ustedes sabían que el bronce no se pone o no se colocaba al horno para purificarlo, como si se hace el oro y la plata. Como dice Proverbios,
25:4, quita la escoria de la plata y saldrá laja al fundidor. O dice el crisol para la hornaza, que son elementos para purificar los metales, y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Pero yo me pregunté esto porque primero que el bronce es una aleación entre el cobre y el estaño, es un mineral aliado, son dos minerales juntos y eso produce el bronce. Y el bronce no se ponía en el fuego para purificar el material, no tenía la escoria que tenía el oro y la plata. Entonces yo me pregunté por qué dice bronce refulgente, y así son sus pies. Y dice después que salió del horno como un horno refulgente, brilloso. Cuando uno mira la vida de Jesús, ¿a dónde le llevaron sus pies? A sanar, a tener compasión, a perdonar. Le llevaron al desierto, fue tentado. O sea, tú vas a ver el horno continuamente probando a Jesús, pero no porque él tenía pecado o tenía escoria en su vida. Pero acá dice como refulgente como un horno. Yo creo que esto habla como cuando Cristo murió en la cruz y fue glorificado evidentemente con su resurrección. Y tú dices, pero ¿qué clase de horno hay ahí? Porque el horno era un instrumento de prueba. Y yo creo que cuando el Cristo fue a la cruz, el horno fue recontracalentado, hermano. Y el horno fue recalentado por mi culpa, por tu culpa. Los ladrones que murieron con Jesús, uno a cada lado, no murieron igual que él. Quiero aclararte eso. La crucifixión de Cristo no fue algo normal. A él recibió 40 latigazos menos uno, ¿se acuerdan? Esos 40 latigazos menos uno ya de por sí era un castigo para que después no lo vuelva a hacer, pero en el caso de Cristo no fue así, porque igual se le iba a dar muerte. Pilato quiso congraciarse con el pueblo y que de esta manera lo soltaran. Por eso Isaías 53 habla de que perdió todo parecer, ya no había hermosura en su rostro, deformado totalmente. Desgarraron su cuerpo. Tuvo que cargar el peso de la cruz, pero por sobre todo el peso de mis pecados, tus pecados, lo estaba aplastando, hermano. Los pecados de todo el mundo estaba aplastando al Salvador. Y allí, suspendido en la cruz, por esos clavos en sus manos y pies, evidentemente su cuerpo afiebrado, por eso dijo, tengo sed. Con todo eso, el Padre lo abandona. ¿Se acuerdan, no? ¿Por qué me has desamparado? Y uno se pregunta, ¿por qué? El horno fue calentado mucho más de lo que nosotros podemos entender. Y ahí brilló Jesús. Porque hubo una sola razón, fue por amor. Es verdad que fue por su justicia. Es verdad porque era necesario, porque sin sangre no había derramamiento, o sin derramamiento no había remisión de pecados. Es verdad. Pero según Juan fue por amor, según Romanos 5:8 fue por amor, según 1 de Juan fue por amor. Ahí brilló en su máximo esplendor y salió como ese bronce bruñido, refulgente como en un horno, y que vendrá por segunda vez. Y curiosamente, para poner a sus enemigos debajo de sus pies, porque rechazaron ese amor, porque rechazaron la verdad, dice 2 de Tesalonicenses. Esto conmueve mi corazón, hermanos, saber que Cristo pasó por ese horno, se hizo maldición por mi culpa y tu culpa, por la culpa del mundo, porque maldito todo aquel que es colgado de un madero. Allí, por primera vez se separó del Padre. La razón fue porque me amó, te amó. Y Apocalipsis dice acá, 1:15, que esos pies vendrán y aplastarán a sus enemigos, les hará juicio. Qué importante es ver esto. La segunda parte del versículo 15 dice, y su voz como estruendo de muchas aguas, la voz del Señor. La gran voz,
¿Cómo murió Jesús? A gran voz dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Fue a gran voz, lee los evangelios. ¿Cómo vendrá por nosotros el rapto? Con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Tal vez ese arcángel va a ser Miguel, porque es el único arcángel que se menciona en la Biblia, no hay otro, así que probablemente él va a tocar la trompeta, no sé, con voz de mando. Esa voz que levantó a Lázaro de los muertos, resucitará a los muertos en Cristo. Y nosotros, si estamos todavía con vida, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Esa voz que detuvo los vientos y le dijo al mar: calla, enmudece. Esa voz. Voz como estruendo de muchas aguas. Jeremías 25 dice: llegará el estruendo hasta el fin de la tierra, porque Jehová tiene juicio contra las naciones. Jeremías 25, 30, 31, perdón. Tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras, les dirás: Jehová rugirá desde lo alto, y desde su morada santa dará su voz, potente voz. Ezequiel 43, 2. He aquí que la gloria del Dios de Israel, que venía desde el oriente, y su sonido era como el sonido de muchas aguas. Salmos 93, 4. Dice lo siguiente: Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Esa voz que conmovió los cielos, dice Hebreo, lo volverá a hacer, lo volverá a hacer. Versículo 16, miren conmigo: tenía en su diestra, dice en la diestra, las 7 estrellas. ¿Qué son las estrellas, hermanos? Cuando vi bien esto, captó mucho mi atención, porque las 7 estrellas están bien explicadas en el versículo 19 y 20. Miren, escribe las cosas que has visto, y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles. La palabra ángel acá es la palabra mensajero. No está hablando en sí de lo que Dios creó, que es más que el hombre en sí, los ángeles, sus ejércitos. Está hablando el término o el uso o el oficio para entenderlo. ¿Quiénes son sus mensajeros hoy? Evidentemente en cada iglesia, que era representada por un candelero, había un mensajero. Es el pastor o el encargado de la labor evangélica y el cuidado de las iglesias. ¿Quién tiene a esos pastores en su diestra, o predicadores o mensajeros? El Señor Jesús. Esto nos consuela. Y encima nos llama estrellas. Que yo sepa, las estrellas hoy humanamente viven en Hollywood. Creo que hay estrellas en cada iglesia, ¿no? Pero es conmovedor ver en la palabra de Dios esta expresión para los que estamos sirviendo a Dios, ministrando el Evangelio. Porque Dios nos llama a nosotros y nos hace ver que estamos en su diestra. Por alguna razón, los salmos dicen, por ejemplo, Salmo 63, 8, está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Salmo 118, 16 y 17, la diestra de Jehová es sublime, la diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Salmos 16, 8, a Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Qué bonita y tremenda expresión para darnos confort y consuelo. Dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada aguda, ¿cierto? Esta expresión Apocalipsis 19, 15 y 21 lo va a repetir. Apocalipsis 19, 15 dice, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso.
Apocalipsis 19:21 dice, y los demás fueron muertos con la espada que salía de su boca. Hermanos, este pasaje es la tontería más grande del anticristo, juntando a todas las naciones para hacerle guerra a Jesucristo. Y te aclaro algo, no va a haber guerra. No hay descripción que cuando Cristo viene hay guerra cuerpo a cuerpo, no hay eso. Nosotros vendremos con Jesús. Simplemente Él abrirá su boca. Nada más. Y todo se acabará. Por la espada que sale de su boca. Esa espada para herir con ella a las naciones. Su autoridad, su voz tronante, su espada. Por eso el libro de Hebreos dice, esa espada es más cortante, es una comparación más cortante que espada de dos filos. Que penetra hasta partir las coyunturas, los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, la palabra de Dios. Y claro que esa espada hoy a veces causa dolor. Cuando uno oye la Biblia, escucha, claro, causa dolor, pero es para sanarnos. Como dice el libro de Eclesiastés, las palabras de un pastor o un predicador son como clavos hincados, son como aguijones en las congregaciones. Así es la palabra de Dios. Efesios 6:17 dice que debemos tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. E incluso en la iglesia de Pérgamo, que se estudió el día domingo, Apocalipsis capítulo 2, versículo 16, dice, por tanto arrepiéntete, si no vendré pronto a ti, pelearé contra ellos con la espada que sale de mi boca. Qué terrible, hermano. Qué terrible. Pero también nos anima porque estamos a la diestra del Dios Todopoderoso. Versículo 16 al final, y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Su rostro como el sol cuando está en el cenit, ¿no? Cuando está al mediodía. Esta expresión ya se había tocado antes, cuando Jesús los llevó a Pedro, Jacobo y Juan al monte y se transfiguró. Mateo 17:2 dice, y se transfiguró delante de ellos. Estaba con Moisés y Elías, ¿no? Y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Cuando tú ves que Pablo cuenta su testimonio en el libro de Hechos, capítulo 26, versículo 13, él ahí en ese pasaje, en ese capítulo dice que era mediodía, dice, y cuando a mediodía, oh rey, por el camino vi una luz del cielo, que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Está testificando con su propia experiencia cuando conoció a Jesucristo. ¿Cómo lo vio él? Como el sol. No era el sol, era como el sol. Y eso nos dice, ¿por qué no va a haber sol en el cielo? Eso dice Apocalipsis, porque andaremos a la luz del Cordero, porque la luz del Cordero nos va a iluminar. Su rostro como el sol. Cuando Adán y Eva pecaron por primera vez, ¿sabes lo que hicieron? Se escondieron. ¿Sabes lo que sucederá cuando Cristo venga por segunda vez? Apocalipsis capítulo 6, hermanos. Miren, Apocalipsis 6, versículo 15 al 17. Y los reyes de la tierra, los grandes, ricos, capitanes, poderosos, y todo siervo y todo libre, ¿qué hicieron? Dice, cuando Cristo venga por segunda vez, se escondieron ¿en dónde? En las cuevas. Muy parecido cuando Adán y Eva pecaron. Entre las peñas de los montes. ¿Por qué lo hicieron? Mira el versículo 16. Y decían a los montes, caed. Miren lo que decían. Decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros. Y escondednos del rostro, ahí está, de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Y ya concluyendo el mensaje, la venida de Cristo tiene dos efectos, solo dos. A algunos les va a asustar, acá está. A algunos les va a alarmar, por eso Juan, en su primera carta, en la epístola de Juan, dice que debemos vivir vidas íntegras, dignas de Él, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Porque cuando Cristo venga por segunda vez, la gente va a temblar, el mundo va a temblar. Aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Todo ojo le verá. Y harán lamentación por él, dice la Escritura. Pero a nosotros nos alienta. Según Hebreos, capítulo 10 dice, no perdáis pues vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Porque el que ha de venir, vendrá y no tardará. El justo por la fe vivirá. Este es Jesús en su segunda manifestación. ¿Qué sucedió con Juan cuando vio esta revelación? Lo que debe suceder con nosotros. Apocalipsis, capítulo 1 otra vez. Miren conmigo Apocalipsis 1, versículo 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, atención a esto, ¿cómo concluye esto? No temas. ¿Cuáles son las razones de no temer? Yo soy el primero y el último, el Dios eterno, el que no tiene ni principio ni fin, el alfa y el omega, en otras expresiones. El eterno Dios, dice Deuteronomio 33, 27, es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó delante de ti al enemigo. Cuando Jairo, ¿se acuerdan? Cuando suplicaba a Jesús por la vida de su hija, y mientras él iba de camino, Jesús se detuvo por sanar a una mujer con problemas de flujo de sangre. Justo ahí muere su hija. Se acercan sus sirvientes o un amigo y le dice, ya no molestes más al maestro. ¿Se acuerdan qué le dijo Jesús? No temas, cree solamente. ¿Qué dice el libro acá? De Apocalipsis 1, 17. No temas, yo soy el primero y el último. 18. El que vivo, estuve muerto, mas he aquí que vivo. No temas, iglesia. Cristo venció la muerte, venció el pecado, venció al diablo. Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. No temas. No tememos, porque por último dice ahí, y aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temas. Job, creo que padeció como nadie. Y en el capítulo 19, cuando parece ser que el propósito y la esperanza de Dios se fueron en su vida, al parecer, él llega a decir en Job 19, 25 al 27, pero en cuanto a mí, sé que mi Redentor vive, y un día por fin estará sobre la tierra. Está hablando de su segunda venida. Y después que mi cuerpo se haya descompuesto, todavía en mi cuerpo veré a Dios. Yo mismo lo veré. Así es, lo veré con mis propios ojos. Este pensamiento me llena de asombro. Cuando le vi, caí como muerto. Y cuando Job llega al capítulo 42, se aborreció en polvo y ceniza. Cuando Pablo le vio, su vida nunca más fue igual. Cayó rostro en tierra. Cuando Pedro le vio y vio el milagro que hizo, le dijo, aléjate de mí que soy hombre pecador. Cuando Isaías le vio, dijo, ay de mí que soy muerto. ¿Qué debe producir esto en nosotros? Temor. Temor. Conservemos y vivamos y disfrutemos nuestra salvación, hermanos, pero con temor y temblor. Ocupémonos de esa manera. El Salvador volverá. Amada iglesia, no temas. Pero amigo que nos estás escuchando, si la muerte viene a tu vida, como dice acá, hoy en este momento, teme si estás sin Cristo, porque de cierto el Hades o el infierno no va a tardar, porque es el justo lugar para aquellos que rechazan el amor de Jesús. Pero usted hoy puede entregarle su vida y confiar en aquel que ya murió en la cruz y resucitó
para darle vida y perdón de pecados. En esta misma noche le animo a arrepentirse. Le animo a entregarle su vida a Jesucristo. Hemos hablado hoy que hubo una poderosa razón por la cual Él murió en la cruz. Fue su amor. No fueron los clavos que lo sostuvieron en la cruz. ¿Qué podían sostener las personas, los clavos? Aquel que con una sola voz detuvo los vientos, detuvo al mar, limpió a leprosos, levantó a paralíticos, resucitó a Lázaro de los muertos. ¿Te crees que pudo haber detenido a Jesús la gente, los romanos, las circunstancias? No, lo que detuvo a Jesús en la cruz fue su amor por ti y por mí, por nosotros, porque Dios es amor. Pero no rechaces ese amor, hoy acepta su amor y su perdón para que cuando usted muera o Dios venga ya, usted pase a la presencia de Dios. Pero si no le acepta, tema, porque la ira del Cordero está sobre usted por haber rechazado ese amor. No desperdicie esta oportunidad. Hoy, todavía es tiempo. Que Dios les bendiga, amada iglesia. No perdamos nuestra confianza. Y aquellos que aún no están seguros, entreguen su vida a Jesucristo. Muy buenas noches. Muchísimas gracias.